Hoy exploraremos la lección 13 de un curso de milagros. Un mundo sin significado engendra temor. Esta idea es una variación de la lección anterior, pero con un énfasis más claro en la emoción que despierta. Nos dice que un mundo sin significado, en realidad, es imposible. Lo que no tiene significado simplemente no existe. Sin embargo, nuestra percepción puede hacer que parezca lo contrario. Si observamos nuestro día a día, veremos que a menudo nos enfrentamos a situaciones, objetos o pensamientos que parecen carecer de sentido. Nos encontramos preguntándonos, ¿cuál es el propósito de esto? ¿Por qué sucede esto en mi vida? Esta incertidumbre genera incomodidad porque el ego necesita aferrarse a significados concretos. Pero cuando el significado no es claro, lo percibimos como un vacío, y ese vacío nos asusta. El ego no tolera el vacío. En cuanto percibe algo sin significado, se apresura a llenarlo con interpretaciones propias, aunque éstas sean ilusorias. Esto se debe a que el ego teme que, si ese espacio queda vacío, podría ser ocupado por algo que demuestre su falta de poder, su irrealidad. Así que se afana en atribuir significados a todo, incluso si estos son erróneos, distorsionados o basados en el miedo. Esta reacción es completamente comprensible desde nuestra perspectiva humana. Estamos acostumbrados a dar sentido a todo lo que vemos. Cuando algo no encaja en nuestra estructura de significado, nos sentimos ansiosos. De ahí surge el temor. La mente humana, cuando se percibe como separada, experimenta un desafío constante entre lo que el ego dicta y lo que podría representar Dios. Esta lucha es lo que nos mantiene atrapados en la ilusión de la separación. Pero, ¿qué pasaría si simplemente aceptáramos la falta de significado sin temor? Si pudiéramos observar un objeto, una situación o incluso nuestra propia vida sin la necesidad urgente de definirlo o explicarlo, ¿cómo nos sentiríamos? Probablemente, al principio, incómodos. Sin embargo, esta incomodidad es una señal de que estamos empezando a deshacer el condicionamiento del ego. El propósito de esta lección es ayudarnos a reconocer esta dinámica y comenzar a soltar la necesidad de significado inmediato. No se nos pide que rechacemos lo que vemos, sino que nos permitamos reconocer que, si el significado que le hemos dado proviene del miedo, es posible que no sea real. En los próximos minutos, profundizaremos en cómo podemos aplicar esta lección en nuestra vida diaria y en los ejercicios que nos propone el curso. Para comprender mejor esta lección, debemos explorar la relación entre significado y miedo. Como mencionamos antes, el ego no soporta el vacío, y cuando se enfrenta a algo que no puede explicar, reacciona con temor. ¿Por qué? Porque el ego se basa en la seguridad de lo conocido. Su existencia depende de que interpretemos el mundo de una manera fija, con patrones que podamos predecir y controlar. Cuando miramos a nuestro alrededor y no encontramos un significado claro en lo que vemos, sentimos una especie de desorientación. Es como si nuestro mundo se volviera incierto, y la incertidumbre nos genera ansiedad. Pero esa ansiedad no surge de la falta de significado en sí misma, sino del miedo a lo desconocido, al no tener una respuesta inmediata. El curso nos dice que esta lucha entre el ego y Dios se produce en el espacio vacío que deja la falta de significado. El ego teme que, si no llena ese vacío con su propia versión de la realidad, Dios lo hará. Y como el ego sabe que su existencia es ilusoria, teme que la verdad lo haga desaparecer. Entonces, cuando sentimos miedo ante la falta de significado, no es porque el vacío en sí sea aterrador, sino porque el ego nos ha condicionado a verlo de esa manera. En realidad, el vacío puede ser una oportunidad. Puede ser un espacio de apertura, de posibilidad, de redescubrimiento. Pero para llegar a experimentarlo de esta manera, primero debemos reconocer el miedo que nos provoca y observarlo sin juzgarlo. Aquí es donde entra en juego la práctica. La lección nos invita a hacer un ejercicio simple pero poderoso. Durante unos instantes, cerramos los ojos y repetimos en nuestro interior: estoy contemplando un mundo que no tiene significado. Luego,
Abrimos los ojos y observamos lentamente a nuestro alrededor mientras repetimos la misma afirmación. Al hacerlo, estamos entrenando nuestra mente para aceptar la falta de significado sin resistencia. Estamos permitiéndonos ver el mundo sin las interpretaciones automáticas del ego. Finalmente, cerramos los ojos de nuevo y repetimos la segunda parte del ejercicio. Un mundo que no tiene significado engendra temor porque creo que estoy compitiendo con Dios. Esta última afirmación puede generar cierta resistencia. Es normal. El ego no quiere que aceptemos la posibilidad de que su versión del mundo no sea la única. Puede que nos parezca una idea absurda o que sintamos un rechazo inmediato hacia ella. Sin embargo, el curso nos dice que esta resistencia es, en sí misma, una señal de miedo. Y el miedo es ampliamente una barrera que hemos construido para no ver la verdad. No se nos pide que creamos en esto de inmediato. Solo que observemos nuestra reacción. Si sentimos incomodidad, duda o cualquier tipo de resistencia, podemos ampliamente reconocerlo y seguir adelante con la práctica. No se trata de forzar una creencia, sino de permitir que la mente se abra poco a poco a una nueva forma de percibir. En la siguiente parte, exploraremos cómo esta práctica nos ayuda a deshacer las ilusiones del ego y a experimentar una mayor sensación de paz. Ahora que hemos explorado el miedo que surge de la falta de significado, es importante reflexionar sobre cómo este temor afecta nuestra vida diaria. Sin darnos cuenta, construimos interpretaciones sobre todo lo que vemos, sobre las personas que nos rodean, sobre las situaciones que experimentamos. Y esas interpretaciones no provienen de una verdad absoluta, sino de nuestras creencias, de nuestros miedos, de nuestras experiencias pasadas. Cuando el curso nos dice que un mundo sin significado engendra temor, nos está mostrando cómo nuestra mente proyecta constantemente juicios y significados que en realidad no existen. Por ejemplo, imaginemos que entramos en una habitación y hay alguien que nos mira sin expresión. Inmediatamente podríamos pensar, me está juzgando, no le agrado, o incluso, me tiene envidia. Pero la verdad es que no sabemos qué está pensando esa persona. Sin embargo, el ego nos impulsa a llenar ese vacío con su propia interpretación. Y si esa interpretación está basada en el miedo, sentiremos ansiedad, inseguridad o rechazo. El ejercicio de esta lección nos ayuda a darnos cuenta de este proceso. Nos entrena para observar lo que nos rodea sin añadirle automáticamente una historia, sin proyectar juicios, sin rellenar el vacío con el significado que el ego dicta. No significa que dejemos de percibir el mundo, sino que empezamos a verlo con más neutralidad, con más apertura. Esto nos lleva a una idea clave: el significado que atribuimos a las cosas no es más que una elección. Si el mundo nos parece amenazante, es porque hemos decidido verlo así. Si creemos que la vida carece de sentido, es porque hemos proyectado esa falta de sentido en ella. Pero si comprendemos que el significado que le damos a las cosas es una construcción mental, nos abrimos a la posibilidad de percibirlas de otra manera. Aquí es donde el curso introduce un concepto fundamental: el ego usa las ilusiones como dispositivos de seguridad. Al igual que un niño que necesita una manta para sentirse protegido, el ego se aferra a sus interpretaciones del mundo para evitar el miedo al vacío. Pero si nos atrevemos a soltar esa necesidad de definir todo inmediatamente, descubriremos que la incertidumbre no es algo que deba aterrarnos, sino algo que puede liberarnos. A medida que avanzamos en la práctica, podemos empezar a notar cómo nuestra mente intenta resistirse a este cambio de percepción. Tal vez sintamos incomodidad al observar un mundo sin significado. Tal vez queramos buscarle sentido a todo de inmediato. Pero si nos permitimos ampliamente estar con esa sensación, sin huir de ella, algo empieza a transformarse. Nos damos cuenta de que no necesitamos que todo tenga una explicación inmediata. No necesitamos que cada momento de nuestra vida encaje en una narrativa predefinida. Y al soltar esa necesidad, el miedo empieza a desvanecerse. Porque el miedo solo existía mientras creíamos que el vacío era una amenaza. En la siguiente parte,
exploraremos cómo podemos aplicar este cambio de percepción en nuestra vida cotidiana y qué beneficios nos aporta en términos de paz y bienestar. A medida que profundizamos en esta lección, podemos empezar a notar cómo se manifiesta este miedo en nuestra vida cotidiana. El miedo que surge de la falta de significado no siempre se presenta de manera evidente. A veces, se disfraza de estrés, de impaciencia, de frustración. Nos encontramos atrapados en la necesidad de definir nuestro propósito, de encontrar respuestas inmediatas, de darle sentido a cada experiencia. Y cuando no encontramos esas respuestas, nos sentimos inseguros. Esto es especialmente visible en momentos de cambio o incertidumbre. Cuando perdemos un trabajo, cuando una relación termina, cuando enfrentamos una situación desconocida, el ego entra en pánico. Busca desesperadamente una historia que le dé sentido a lo que está ocurriendo. Tal vez nos dice que hemos fracasado, que hemos cometido un error o que el futuro es incierto y peligroso. Pero si realmente miramos con honestidad, nos damos cuenta de que el miedo no proviene de la situación en sí, sino de nuestra necesidad de darle un significado inmediato. El curso nos invita a practicar la idea de hoy precisamente en estos momentos. Nos dice que al observar el mundo sin interpretaciones automáticas, comenzamos a liberarnos del miedo. Y esto no significa ignorar la realidad o vivir en negación, sino más bien aprender a estar presente sin proyectar historias innecesarias. Cuando repetimos la afirmación, estoy contemplando un mundo que no tiene significado, estamos dándole permiso a nuestra mente para soltar el control, para dejar de lado los juicios y simplemente experimentar la realidad tal como es. Y cuando agregamos la segunda parte, un mundo que no tiene significado engendra temor porque creo que estoy compitiendo con Dios, estamos enfrentándonos a una verdad incómoda, que el ego se ha posicionado como el creador de nuestra realidad, como el intérprete absoluto de todo lo que vemos. Este es un punto clave en nuestro aprendizaje. El curso nos muestra que el ego ha asumido un papel que en realidad no le corresponde. Nos ha convencido de que debemos darle significado a todo, de que nuestra identidad depende de la forma en que interpretamos el mundo. Pero si nos atrevemos a soltar esa necesidad, descubrimos algo sorprendente: el significado no es algo que debamos fabricar, sino algo que se nos revela cuando dejamos de imponer nuestras propias ideas. Aquí es donde comenzamos a ver los beneficios de esta práctica. Al soltar la necesidad de significado inmediato, reducimos el estrés. Nos permitimos fluir con la vida sin la constante ansiedad de tener que explicarlo todo. Empezamos a sentir una mayor paz interna porque dejamos de pelear con la realidad. Nos volvemos más abiertos, más receptivos, más conscientes. Esto no significa que dejemos de tomar decisiones o que vivamos sin dirección. Al contrario, cuando no estamos atrapados en los juicios del ego, tomamos decisiones desde un lugar de mayor claridad. En lugar de actuar desde el miedo o la confusión, empezamos a actuar desde la paz. En la siguiente parte, hablaremos sobre cómo podemos incorporar esta práctica de manera constante en nuestra vida y cómo nos ayuda a cambiar la forma en que experimentamos el mundo. A medida que seguimos explorando esta idea, nos damos cuenta de que la falta de significado no es en sí misma el problema, sino nuestra reacción ante ella. Desde pequeños, hemos sido condicionados a buscar sentido en todo. Nos han enseñado que debemos tener una razón para hacer lo que hacemos, que las cosas deben tener un propósito claro, que la vida debe seguir un orden lógico. Sin embargo, lo que el curso nos muestra es que este impulso de dar significado a todo proviene del miedo. Si nos detenemos un momento a reflexionar, nos daremos cuenta de cuántas veces nos hemos sentido ansiosos cuando algo parecía carecer de sentido. Cuando perdemos un empleo y no entendemos por qué sucedió. Cuando una relación termina sin una razón aparente. Cuando nos enfrentamos a una enfermedad, a un fracaso, a una pérdida. En esos momentos, la mente empieza a generar preguntas sin descanso. ¿Por qué a mí? ¿Qué hice mal? ¿Qué significa esto? Y cuando no encontramos respuestas inmediatas, el miedo se intensifica. Pero,
¿Y si en lugar de luchar contra la incertidumbre, aprendiéramos a aceptarla? ¿Y si en lugar de exigirle significado a cada cosa que ocurre en nuestra vida, simplemente nos permitiéramos estar en paz con el no saber? El ego nos ha enseñado a temer lo desconocido. Nos ha hecho creer que si no comprendemos algo de inmediato, estamos en peligro. Pero esto es solo una ilusión. No necesitamos entenderlo todo en este instante para estar a salvo. No necesitamos tener todas las respuestas para encontrar paz. El curso nos recuerda que el miedo surge porque creemos que estamos compitiendo con Dios, que nuestra mente tiene que encargarse de darle sentido al mundo, como si el significado dependiera de nosotros. Pero el significado real no proviene del ego. No es algo que podamos fabricar con esfuerzo. Es algo que se revela cuando dejamos de imponer nuestras propias interpretaciones. Por eso, esta lección nos invita a detenernos y a practicar una nueva manera de ver. Nos pide que miremos el mundo con una mente abierta, sin proyectar significados automáticos. Que nos atrevamos a observar sin juzgar, sin llenar los vacíos con historias creadas por el miedo. Imagina que estás en una habitación en completa oscuridad. Tu mente se siente inquieta porque no puede ver lo que hay a su alrededor. Pero el miedo no proviene de la oscuridad en sí, sino de los pensamientos que empiezas a generar sobre ella. ¿Habrá algo peligroso aquí? ¿Estoy en riesgo? ¿Qué pasa si doy un paso y caigo? Lo que el curso nos dice es que en lugar de reaccionar con miedo, podemos simplemente estar en la oscuridad sin pánico, permitiéndonos experimentar la falta de significado sin interpretaciones innecesarias. Cuando hacemos esto, algo sorprendente sucede. Descubrimos que la oscuridad no nos amenaza realmente. Que el miedo no venía de la situación, sino de lo que nosotros pensábamos sobre ella. De la misma manera, cuando miramos el mundo sin tratar de forzarle un significado inmediato, comenzamos a ver con más claridad. Nos damos cuenta de que muchas de nuestras preocupaciones eran simplemente proyecciones del ego, intentos desesperados de encontrar seguridad en donde no la necesitábamos. Este ejercicio nos permite entrenar nuestra mente para liberarse de ese hábito. Nos ayuda a desarrollar una nueva forma de percibir, una en la que no reaccionamos con miedo ante lo desconocido, sino que lo aceptamos con serenidad. Aquí es donde la verdadera transformación comienza a ocurrir. Empezamos a notar que nuestra relación con el mundo cambia. Ya no nos sentimos tan ansiosos cuando algo no tiene una respuesta inmediata. Ya no reaccionamos con tanta intensidad ante la incertidumbre. Nos volvemos más pacientes, más abiertos, más tranquilos. Pero para que este cambio ocurra, debemos practicar. No basta con entender la idea intelectualmente. Es necesario experimentarla. Y la mejor manera de hacerlo es siguiendo la indicación del curso, repitiendo la afirmación, observando nuestra reacción, permitiéndonos sentir lo que surja sin resistencia. A medida que avanzamos con esta práctica, podemos empezar a aplicarla en momentos concretos de nuestra vida. Por ejemplo, la próxima vez que nos encontremos en una situación que nos parezca confusa o sin sentido, podemos detenernos y recordar: estoy contemplando un mundo que no tiene significado. Al hacer esto, estamos entrenando nuestra mente para no reaccionar con miedo, sino con apertura. Y si sentimos resistencia ante esta idea, en lugar de luchar contra ella, podemos simplemente observarla. Preguntarnos: ¿por qué me cuesta aceptar que el mundo no tiene significado? ¿Por qué me aferro tanto a la necesidad de definirlo todo? No necesitamos responder de inmediato. Solo con observar la resistencia, ya estamos empezando a deshacerla. En la siguiente parte, exploraremos más ejemplos de cómo aplicar esta enseñanza en nuestra vida diaria y veremos cómo este cambio de percepción puede ayudarnos a encontrar una mayor paz y libertad. Para seguir profundizando en esta lección, reflexionemos sobre cómo nuestra mente ha sido entrenada para interpretar y categorizar todo lo que percibe. Desde que somos pequeños, aprendemos a darle significado a cada cosa,
las palabras, las emociones, los eventos que vivimos. Y aunque esto es parte natural del aprendizaje, con el tiempo nos volvemos dependientes de esta necesidad de definirlo todo. Nos hemos acostumbrado a pensar que si algo no tiene un significado claro, entonces es un problema. Nos incomoda la ambigüedad, nos asusta la incertidumbre. Queremos que nuestra vida tenga una narrativa coherente, donde cada evento tenga una razón de ser, donde podamos comprender todo de manera ordenada. Pero la realidad es que muchas veces la vida no se presenta de esa manera. Hay situaciones que parecen no tener sentido. Momentos en los que nos sentimos perdidos. Experiencias que no podemos explicar. Y cuando esto sucede, el ego entra en acción y trata de llenar el vacío con significados apresurados. Nos dice, esto ocurrió porque no eres suficiente. Esto pasó porque el mundo es injusto. Esta situación es un castigo. Esto significa que no vas a lograr lo que quieres. Sin darnos cuenta, aceptamos estos significados como verdades absolutas. No nos detenemos a cuestionarlos. Pero lo que esta lección nos enseña es que el significado que le damos a las cosas no es más que una interpretación subjetiva. Y si nuestro significado está basado en el miedo, entonces estamos viendo el mundo desde una perspectiva distorsionada. Tomemos un ejemplo simple. Imagina que envías un mensaje a alguien y no recibes respuesta de inmediato. ¿Qué hace tu mente? Probablemente empieza a buscarle un significado. Tal vez pienses que la persona te está ignorando, que hiciste algo mal, que ya no le interesas. Sin embargo, en realidad, no sabes qué está ocurriendo. Tal vez simplemente está ocupada, tal vez su teléfono está apagado. Pero el ego no espera. Se apresura a llenar el vacío con interpretaciones que refuercen su narrativa de miedo, de rechazo, de inseguridad. Este es el tipo de proceso que esta lección nos invita a observar. Cuando repetimos, estoy contemplando un mundo que no tiene significado, estamos dándonos la oportunidad de romper este patrón. Estamos permitiéndonos ver la realidad sin añadirle una historia innecesaria. Y cuando agregamos, un mundo que no tiene significado engendra temor porque creo que estoy compitiendo con Dios, nos damos cuenta de que el verdadero miedo no es la falta de significado en sí, sino la lucha constante del ego por imponerse como el creador de nuestra realidad. El ego teme que si no le damos significado a todo de inmediato, perderemos el control. Pero la verdad es que nunca hemos tenido el control absoluto. Y cuando soltamos la necesidad de definirlo todo, en lugar de sentirnos más perdidos, nos sentimos más libres. Esta lección no nos pide que dejemos de interpretar por completo, sino que nos demos cuenta de que el significado que le damos a las cosas no es fijo ni absoluto. Nos invita a observar nuestras interpretaciones con mayor conciencia y a cuestionarnos si realmente nos están ayudando o si solo están reforzando el miedo. Al hacer este ejercicio varias veces al día, empezamos a notar cambios sutiles pero profundos en nuestra percepción. Nos damos cuenta de que no necesitamos reaccionar de inmediato a todo lo que vemos. Que podemos darnos un espacio para observar sin juzgar. Que podemos soltar el miedo a lo desconocido y simplemente estar presentes. Y es en esa presencia donde empezamos a experimentar algo diferente. Empezamos a sentir una mayor calma, una mayor apertura. Nos damos cuenta de que no necesitamos forzarle un significado a todo. Que no pasa nada si algo no tiene una explicación inmediata. Que la paz no proviene de entenderlo todo, sino de aceptar que no siempre necesitamos entender. En la siguiente parte, hablaremos sobre cómo esta práctica nos ayuda a transformar nuestra relación con el miedo y nos abre a una nueva forma de vivir con más paz y confianza. A medida que seguimos integrando esta lección en nuestra vida, nos damos cuenta de que la relación entre el significado y el miedo es más profunda de lo que pensábamos. No se trata solo de cómo interpretamos los eventos externos, sino también de cómo nos percibimos a nosotros mismos. Gran parte del sufrimiento humano proviene de la historia que nos contamos sobre quiénes somos.
Desde pequeños, hemos construido una identidad basada en significados que hemos ido acumulando a lo largo del tiempo. Nos hemos definido a través de nuestras experiencias, nuestras relaciones, nuestras creencias. Pero, ¿qué pasa cuando nos damos cuenta de que esa identidad no es más que una construcción mental? El ego teme esta idea porque ha basado su existencia en la solidez de estas definiciones. Nos dice, tú eres tus logros, tus fracasos, lo que otros piensan de ti. Y si en algún momento sentimos que esa identidad se desmorona, experimentamos miedo. Nos sentimos perdidos porque hemos creído que nuestra seguridad depende de aferrarnos a un significado fijo sobre nosotros mismos. Pero el curso nos ofrece una alternativa. Nos invita a soltar esta necesidad de definirnos constantemente. Nos recuerda que no somos las etiquetas que nos hemos puesto, ni las historias que hemos contado sobre nosotros mismos. Y cuando empezamos a ver esto con claridad, el miedo comienza a disolverse. Pongamos un ejemplo. Supongamos que alguien nos critica o nos juzga de una manera que nos duele. El ego inmediatamente intentará darle un significado a esa crítica. Soy inadecuado, no soy suficiente, esta persona no me valora. Pero si aplicamos la lección de hoy, podemos detenernos y recordar, estoy contemplando un mundo que no tiene significado. ¿Qué pasaría si simplemente aceptáramos que esa crítica no tiene que definirnos? Que no necesitamos aferrarnos a una interpretación negativa sobre nosotros mismos. Que el significado que le estamos dando a esa situación es solo una elección, y que podemos elegir no tomárnoslo como algo personal. Cuando hacemos esto, algo cambia dentro de nosotros. Empezamos a experimentar una nueva forma de libertad. Dejamos de reaccionar automáticamente a cada evento, a cada palabra, a cada opinión. Nos damos cuenta de que muchas de las cosas que antes nos afectaban profundamente no tienen un significado real, excepto el que nosotros les hemos dado. Aquí es donde esta lección se convierte en una herramienta poderosa para la vida cotidiana. Nos permite ver con más claridad. Nos ayuda a tomar distancia de los dramas innecesarios, de las preocupaciones sin fundamento, de los miedos que solo existen porque hemos decidido darles poder. Pero para que esta transformación ocurra, necesitamos practicar. No basta con entender la idea intelectualmente. Debemos aplicarla una y otra vez, hasta que se convierta en una nueva manera de percibir el mundo. Por eso, el curso nos pide que hagamos este ejercicio varias veces al día. No más de 1 minuto cada vez, pero con total presencia. Es en esos pequeños momentos de práctica donde empezamos a entrenar nuestra mente para reaccionar de manera diferente. Para no dejarnos llevar por el miedo de inmediato. Para darnos el espacio de simplemente observar sin necesidad de definirlo todo. Y a medida que seguimos practicando, nos damos cuenta de que algo dentro de nosotros empieza a cambiar. Sentimos menos ansiedad ante lo desconocido. Nos volvemos más flexibles, más abiertos, más tranquilos. Descubrimos que no necesitamos aferrarnos a cada pensamiento que pasa por nuestra mente. Que podemos soltar la necesidad de comprenderlo todo en el momento. En la siguiente parte, exploraremos cómo esta nueva manera de percibir nos ayuda a vivir con más paz, más confianza y una mayor sensación de libertad. Cuando practicamos la idea de que el mundo no tiene significado, empezamos a notar que nuestras reacciones cambian. Algo que antes nos hubiera provocado angustia, frustración o enojo, de repente pierde su intensidad. Es como si estuviéramos soltando una pesada carga que ni siquiera sabíamos que llevábamos. Pero, ¿cómo se traduce esto en la vida diaria? Imagina que te encuentras en una situación donde alguien actúa de una manera que no comprendes. Tal vez un amigo deja de responderte, un compañero de trabajo parece distante, o alguien reacciona de forma agresiva sin una razón aparente. El ego inmediatamente intentará darle un significado a lo que ocurre. Buscará explicaciones, razones, tal vez incluso culpas. Pero si recordamos la lección de hoy, podemos detenernos y repetir en nuestro interior.
Estoy contemplando un mundo que no tiene significado. Y al hacerlo, nos damos cuenta de que no necesitamos apresurarnos a interpretar la situación. No necesitamos llenar el vacío con juicios o suposiciones. Podemos permitirnos estar en el momento sin reaccionar desde el miedo. Este simple cambio de perspectiva puede ahorrarnos mucho sufrimiento. Nos ayuda a soltar la necesidad de controlar la narrativa de nuestra vida. Nos permite ver los eventos con más neutralidad, sin cargarles un peso emocional innecesario. Esto no significa que dejemos de tomar decisiones o que nos volvamos indiferentes al mundo. Significa que aprendemos a responder desde un lugar más sereno, en lugar de reaccionar automáticamente desde el miedo o la inseguridad. Por ejemplo, si alguien nos trata con hostilidad, en lugar de asumir que lo hace porque no nos respeta o porque hemos hecho algo mal, podemos ampliamente aceptar que su comportamiento no tiene que tener un significado personal para nosotros. Podemos elegir no enganchar con esa energía. Podemos responder con calma, con compasión, o incluso decidir no involucrarnos. Esta práctica nos da un gran poder. Nos devuelve la capacidad de decidir cómo queremos percibir el mundo. Nos muestra que no estamos obligados a aceptar el significado que el ego intenta imponernos. Que podemos elegir ver las cosas de otra manera, con más ligereza, con más apertura. Y aquí es donde ocurre un cambio profundo. Empezamos a notar que al soltar la necesidad de significado, experimentamos más paz. Nos sentimos menos atrapados en pensamientos obsesivos, en preocupaciones innecesarias, en interpretaciones que solo nos generan estrés. El ego intentará resistirse a este cambio. Intentará convencernos de que sin significado, estamos perdidos. Que necesitamos interpretar cada cosa para mantenernos seguros. Pero esto no es cierto. La seguridad real no proviene de entenderlo todo, sino de estar en paz con el no saber. Cuando aceptamos que el mundo no tiene un significado inherente, empezamos a darnos cuenta de que podemos elegir cómo queremos experimentarlo. Podemos ver cada día como una oportunidad para vivir con más ligereza, en lugar de cargar con el peso de interpretaciones innecesarias. Podemos aplicar esta lección en momentos pequeños, cotidianos. La próxima vez que algo no salga como esperábamos, en lugar de frustrarnos, podemos recordar: estoy contemplando un mundo que no tiene significado. Y notar cómo cambia nuestra reacción. Notar cómo nos sentimos más en paz, más abiertos, menos atrapados en la necesidad de definir y controlar todo. Este es el verdadero propósito de la práctica. No se trata solo de repetir frases, sino de permitirnos experimentar una nueva forma de estar en el mundo. De soltar el miedo que nos ha mantenido atrapados. De descubrir que la paz no está en entenderlo todo, sino en permitirnos ampliamente ser. En la siguiente parte, exploraremos cómo esta transformación se refleja en nuestras relaciones y en nuestra manera de vivir cada día. Cuando aplicamos esta lección en nuestra vida, no solo cambia nuestra percepción individual, sino también nuestra relación con los demás. Nos damos cuenta de que muchas de nuestras interacciones han estado influenciadas por significados que hemos proyectado sin cuestionarlos. Hemos creído que las palabras, los gestos o las actitudes de los demás tienen un significado determinado, pero en realidad, ese significado lo hemos impuesto nosotros. Pensemos en un ejemplo común: alguien nos responde con frialdad o indiferencia. Nuestra mente, guiada por el ego, inmediatamente empieza a buscar explicaciones. Está molesto conmigo, no le caigo bien, he hecho algo mal. Y sin darnos cuenta, reaccionamos ante esa interpretación como si fuera la verdad absoluta. Nos sentimos heridos, distantes, a la defensiva. Pero, ¿y si en lugar de apresurarnos a darle un significado, simplemente aceptáramos la situación tal como es? ¿Y si en lugar de interpretar la actitud de la otra persona, recordáramos la lección de hoy y repitiéramos internamente: estoy contemplando un mundo que no tiene significado? Lo que ocurre entonces es un cambio profundo.
Nos damos cuenta de que no necesitamos tomarnos todo de manera personal. Que no sabemos realmente qué está pasando en la mente de la otra persona. Que tal vez su actitud no tiene nada que ver con nosotros. Y al soltar nuestra interpretación, también soltamos la carga emocional innecesaria que estábamos a punto de asumir. Este cambio nos permite experimentar nuestras relaciones con más libertad y menos conflicto. Nos volvemos más comprensivos, más pacientes. En lugar de reaccionar de inmediato ante lo que percibimos, aprendemos a dar un espacio para observar, para no asumir lo peor, para soltar la necesidad de tener siempre una explicación. El ego intentará convencernos de que sin interpretar, sin analizar cada detalle, nos volvemos vulnerables. Nos dirá que necesitamos entender el comportamiento de los demás para protegernos, para evitar ser heridos. Pero lo que realmente nos hiere no es la situación en sí, sino la historia que nos contamos sobre ella. Cuando aceptamos que el significado que le damos a las cosas no es más que una proyección, dejamos de alimentar muchos de los miedos que nos han acompañado durante años. Nos volvemos más ligeros, más abiertos a la vida. Descubrimos que muchas de las preocupaciones que solíamos tener eran innecesarias, porque estaban basadas en interpretaciones erróneas. Podemos aplicar esta práctica en nuestras relaciones diarias. La próxima vez que sintamos una reacción emocional intensa ante algo que alguien dice o hace, podemos detenernos y recordar. Estoy contemplando un mundo que no tiene significado. Y observar qué sucede en nuestra mente. Notar si la ansiedad disminuye, si el enojo se disuelve, si nos sentimos más en paz. Este ejercicio no significa que nos volvamos indiferentes o apáticos. Al contrario, nos ayuda a experimentar nuestras relaciones con más autenticidad, porque ya no estamos reaccionando desde el miedo, sino desde un lugar de mayor claridad. Cuando dejamos de aferrarnos a significados ilusorios, empezamos a ver a las personas como realmente son, sin las proyecciones del ego. Nos damos cuenta de que todos estamos en el mismo proceso, tratando de encontrar sentido en un mundo que, en realidad, no lo tiene por sí mismo. Y en esa comprensión, encontramos algo inesperado, la verdadera conexión. Porque cuando soltamos nuestras interpretaciones y simplemente permitimos que las cosas sean, abrimos un espacio para la aceptación, la empatía y la paz. En la siguiente parte, exploraremos cómo esta nueva forma de ver el mundo nos ayuda a liberarnos del miedo y a vivir con más confianza y tranquilidad. A medida que seguimos explorando esta lección, nos damos cuenta de que la idea de que un mundo sin significado engendra temor no es solo una afirmación filosófica, sino una verdad que podemos observar en nuestro día a día. El miedo que sentimos con frecuencia no proviene de los eventos en sí, sino de la manera en que los interpretamos. Si prestamos atención, veremos que el miedo aparece cuando no comprendemos algo, cuando no sabemos qué pasará, cuando sentimos que la situación escapa de nuestro control. El ego nos ha enseñado que el control nos da seguridad, que si logramos entender y definir cada aspecto de nuestra vida, podremos evitar el sufrimiento. Pero la realidad es que el control es solo una ilusión. Nunca hemos tenido control total sobre el mundo que nos rodea, y eso no significa que debamos vivir con miedo. El curso nos propone una alternativa radical. En lugar de intentar forzar un significado a todo, podemos aprender a aceptar la incertidumbre sin temor. Podemos empezar a soltar la necesidad de definirlo todo, de buscar explicaciones constantes, de etiquetar cada experiencia. Este cambio de mentalidad nos permite descubrir algo sorprendente: el miedo no proviene del vacío, sino de nuestra resistencia a él. Nos han enseñado a temer lo desconocido, pero en realidad, lo desconocido no es una amenaza. Es solo un espacio abierto, una oportunidad para experimentar el presente sin las limitaciones de nuestras interpretaciones. Tomemos un ejemplo cotidiano. Imagina que recibes una noticia inesperada sobre un cambio en tu vida. Tal vez una oportunidad laboral surge de repente, o una relación que creías estable se transforma, o te enfrentas a una decisión importante. El ego entrará en acción de inmediato, tratando de analizar, de buscar garantías, de predecir el futuro.
Intentará llenar el vacío con pensamientos como, ¿y si esto sale mal? O, ¿qué significa esto para mí? Pero en lugar de caer en ese patrón automático, podemos recordar la lección de hoy y repetir internamente: estoy contemplando un mundo que no tiene significado. Y al hacerlo, algo empieza a cambiar dentro de nosotros. Nos damos cuenta de que no necesitamos tener todas las respuestas en este instante. Que no estamos obligados a entenderlo todo de inmediato. Que el miedo solo aparece cuando intentamos forzar significados antes de que la verdad se revele por sí misma. Cuando practicamos esta idea, nos volvemos más receptivos a la vida. En lugar de resistirnos a lo desconocido, aprendemos a fluir con él. Descubrimos que muchas veces, lo que parecía un problema termina siendo una oportunidad. Que lo que creíamos que nos haría sufrir, en realidad nos libera. El miedo solo existe porque hemos aprendido a ver el vacío como una amenaza. Pero cuando soltamos esa creencia, nos damos cuenta de que en la falta de significado hay una gran paz. Porque ya no tenemos que luchar por entenderlo todo. Ya no tenemos que buscar respuestas desesperadamente. Podemos ampliamente estar presentes, confiando en que el verdadero significado se revelará en el momento adecuado. Este es un proceso que requiere práctica. No estamos acostumbrados a soltar el control de nuestra interpretación del mundo. Pero cada vez que recordamos esta lección y la aplicamos, estamos entrenando nuestra mente para responder de una manera diferente. Y con el tiempo, descubrimos que vivimos con menos ansiedad, con menos estrés, con menos miedo. Porque ya no estamos atrapados en la necesidad de definirlo todo. Ya no estamos tratando de forzarle un significado a cada experiencia. Nos permitimos vivir con más fluidez, con más confianza, con más paz. En la siguiente parte, exploraremos cómo este cambio de percepción no solo nos ayuda a liberarnos del miedo, sino que también nos abre la puerta a una nueva forma de experimentar la felicidad. A medida que seguimos aplicando esta lección en nuestra vida, comenzamos a notar que la ausencia de significado no solo nos libera del miedo, sino que también nos abre a una nueva forma de experimentar la felicidad. Y esto puede parecer contradictorio al principio, porque hemos aprendido a asociar la felicidad con el control, con la certeza, con la seguridad de que entendemos lo que sucede a nuestro alrededor. Pero el curso nos muestra que la verdadera felicidad no proviene de entenderlo todo, sino de aprender a vivir en paz con el no saber. Nos enseña que la felicidad no depende de las historias que el ego nos cuenta, sino de nuestra capacidad de estar presente sin juzgar, sin interpretar, sin forzar significados innecesarios. Imagina por un momento que estás caminando por un lugar que nunca has visitado antes. Si tu mente está ocupada tratando de analizar cada detalle, buscando explicaciones, comparando con experiencias pasadas, te perderás la experiencia de estar simplemente ahí, observando, sintiendo, disfrutando. Pero si permites que la experiencia ocurra sin la necesidad de definirla, te darás cuenta de que puedes encontrar alegría en lo simple, en lo inesperado, en lo que no necesita una razón para existir. Lo mismo ocurre en nuestra vida diaria. Muchas veces, nos perdemos momentos de felicidad porque estamos demasiado ocupados interpretando lo que sucede, preguntándonos qué significa, qué impacto tendrá en el futuro, si está bien o mal. Pero cuando soltamos esta necesidad, nos abrimos a la posibilidad de experimentar la felicidad de una manera mucho más pura, más natural. Pensemos en cómo esta idea se refleja en nuestras relaciones. Cuando dejamos de tratar de analizar cada palabra, cada gesto, cada acción de los demás, podemos ampliamente disfrutar de su presencia, sin expectativas, sin miedos. Nos damos cuenta de que muchas de las tensiones que experimentamos en nuestras relaciones provienen de significados que hemos impuesto sin darnos cuenta. Ocurre lo mismo con nuestras propias emociones. Cuando sentimos tristeza, enojo o frustración, el ego se apresura a darles un significado. Me siento así porque algo está mal, esta emoción significa que estoy fallando, esto significa que algo malo va a pasar. Pero si aplicamos la lección de hoy,
podemos observar nuestras emociones sin necesidad de interpretarlas, sin necesidad de darles un significado inmediato. Y cuando hacemos esto, muchas veces descubrimos que la emoción se disuelve por sí misma, porque ya no estamos alimentándola con interpretaciones que solo la refuerzan. Este es uno de los grandes regalos de esta práctica, nos da la capacidad de experimentar la vida con más ligereza. Nos permite vivir sin el peso de tantas interpretaciones y juicios innecesarios. Nos ayuda a recordar que la felicidad no es algo que debamos alcanzar o construir, sino algo que surge naturalmente cuando dejamos de interferir con el flujo de la vida. Cada vez que recordamos esta lección y la aplicamos, estamos dándonos la oportunidad de vivir de una manera diferente. Estamos eligiendo soltar el miedo en lugar de alimentarlo. Estamos decidiendo ver el mundo con nuevos ojos, sin las cargas del pasado, sin la ansiedad por el futuro. Al llegar al final de esta reflexión sobre la lección 13 de Un Curso de Milagros, es importante recordar que la transformación no ocurre de un día para otro. Estamos deshaciendo patrones de pensamiento que hemos llevado con nosotros durante toda nuestra vida. El ego ha estado entrenado para buscar significado en todo, para interpretar la realidad de manera automática, para reaccionar con miedo ante lo desconocido. Pero ahora tenemos una herramienta que nos permite empezar a cambiar esa dinámica. Hemos visto cómo un mundo sin significado engendra temor porque el ego no sabe cómo manejar el vacío. Se aferra a cualquier interpretación, sin importar si es real o no, con tal de evitar la incertidumbre. Pero la lección de hoy nos invita a hacer algo distinto, a aceptar ese vacío sin miedo, a darnos cuenta de que el significado que atribuimos a las cosas no es más que una construcción mental. El proceso de aplicar esta enseñanza en nuestra vida es simple, pero requiere constancia. El curso nos recomienda hacer este ejercicio varias veces al día, sin forzar una creencia, sino simplemente permitiéndonos experimentar lo que surge cuando dejamos de dar significado inmediato a lo que vemos. Cada vez que recordamos la afirmación, estoy contemplando un mundo que no tiene significado, estamos interrumpiendo el patrón automático del ego. Estamos creando un espacio donde podemos ver la realidad con más claridad, sin los filtros del miedo y la interpretación constante. Y cuando añadimos la segunda parte, un mundo que no tiene significado engendra temor porque creo que estoy compitiendo con Dios, nos damos cuenta de que el miedo no proviene del vacío en sí, sino de nuestra creencia de que somos nosotros quienes debemos llenar ese vacío con nuestras propias interpretaciones. Pero la verdad es que no necesitamos hacerlo. A medida que seguimos practicando, comenzamos a experimentar la vida con más fluidez. Nos sentimos menos atrapados en pensamientos obsesivos, menos reactivos ante lo que ocurre a nuestro alrededor. Aprendemos a vivir sin la necesidad de controlar cada aspecto de nuestra experiencia. Este cambio de percepción nos lleva a una sensación de paz más profunda. No porque hayamos encontrado todas las respuestas, sino porque hemos dejado de exigirlas. No porque ahora entendamos todo lo que ocurre, sino porque hemos aprendido a confiar en que no necesitamos entenderlo todo para estar en paz. Podemos integrar esta práctica en nuestra rutina diaria. La próxima vez que algo nos genere ansiedad, en lugar de reaccionar de inmediato, podemos hacer una pausa y recordar esta lección. Podemos observar nuestra reacción, notar si el ego intenta llenar el vacío con interpretaciones apresuradas, y simplemente permitirnos soltar esa necesidad. Este es un entrenamiento para nuestra mente. No se trata de alcanzar la perfección, sino de cultivar una nueva manera de ver el mundo. Con el tiempo, nos daremos cuenta de que cada vez somos menos propensos a reaccionar con miedo, que nos sentimos más ligeros, que vivimos con más confianza y tranquilidad. Y ese es el verdadero propósito de esta enseñanza, liberarnos del miedo, permitirnos experimentar la vida con una mente más abierta, más receptiva, más en paz. Gracias por acompañarme en esta reflexión sobre la lección 13 de Un Curso de Milagros. Espero que esta práctica te ayude a ver el mundo de una manera nueva, con menos miedo y con más libertad. Nos vemos en la próxima lección.